Mi nombre es Aaron González y voy a hablar sobre la localización de la obra. Los datos de la obra es que es un género novela, está ambientada en la ciudad de Nueva York en idioma inglés, pero ya la versión adaptada es en español. El título original es The Catcher in the Rye, que es el guardián entre el centeno. La editorial es Little Brown and Company en el país de Estados Unidos. La fecha de publicación fue el 16 de julio de 1951 y consta de 213 páginas. De los datos del autor, su nombre es Jerome David Salinger. Nació el 1 de enero de 1919 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, y falleció el 27 de enero de 2010 a los 91 años en Cornish, New Hampshire, Estados Unidos, por razones naturales. Él es de nacionalidad estadounidense. Y ahora, sobre la influencia psicológica, podemos encontrar una influencia psicológica en cuanto al carácter de Holden en relación a la de Salinger, ya que Salinger no era muy brillante en la escuela y no le interesaban sus estudios de filosofía oriental. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en el posterior contracultura o movimiento hippie, y es así como Holden actuó en el libro. El movimiento, el cual es una posible influencia también en el desarrollo de este libro, fue que en los años 1950 surgió un nuevo movimiento literario en la costa oeste que fue denominado la Beat Generation, un nombre que se refería simultáneamente a la decadencia de una ciudad agotada tras la Segunda Guerra Mundial y al interés por nuevas experiencias mediante alcohol, drogas y misticismo. Hola, soy Katia y primero voy a hablar de la anécdota. Holden es un estudiante de 16 años que es expulsado de la escuela por reprobar todas las materias excepto una. Por miedo de decirle a sus padres, decide aventurarse en la ciudad de Nueva York por unos días donde viven muchas aventuras. Voy a hablar de tres que me llamaron mucho la atención. Entre uno de ellos es la dificultad de la vida. Esto lo podemos ver cuando cuenta sobre la muerte de su pequeño hermano Ali por leucemia y cómo rompió las ventanas de tan enojado y triste que se sentía. Luego podemos ver las adicciones como escape de la realidad, cómo al aventurarse en Nueva York él entra entre el alcohol, se emborracha, casi llega a tener sexo y hace muchas más cosas. Y por último, la falta de la felicidad, cómo él se sentía tan solo y triste y esto lo hacía no esforzarse en la escuela o tenía muchas repercusiones en su vida y en su actitud. Escogimos las circunstancias o pruebas que te ponen en la vida, te hace valorar lo que tienes, y esto lo podemos ver cuando él se iba a escapar y se sentía muy triste y solo y ya no veía escapatoria, pero luego cuando su hermana fue y estaba con él se dio cuenta de que él era feliz y pues lo mucho que fue y lo quería y que tenía buenas cosas. Mi nombre es Ana Sofía y me tocó hablar acerca del narrador, los elementos y el análisis de recursos en la obra literaria El guardián entre el centeno. Empezaré hablando acerca del narrador. Se caracteriza por su ubicación intradiegética, ya que el narrador es un personaje parte de la obra, y no solo esto, sino que también es el protagonista de la obra. Se caracteriza además por ser de sapienza omnisciente, ya que el protagonista sabe todo lo que pasará después y te lo está contando paso por paso. Yo considero que el autor decidió este tipo de narrador para que al final de la obra el lector no sepa qué es lo que pasó para que Holden terminara en la terapia. Entonces yo creo que esto causa intriga en el lector y hace que capte más la audiencia. Bueno, a continuación les hablaré acerca de los elementos en la obra y comenzaré con los personajes y su función en la obra. Bueno, empezaremos por el más importante, en cuanto a que estructura es externa, podemos ver que la novela está narrada en prosa, que no contiene disposición gráfica, y podemos inferir que esto lo hace el autor para darle más fluidez a la lectura. Está dividido en capítulos, 26 aproximadamente. Esto también es para darle un buen seguimiento a la novela. Tiene diálogos indirectos e indirectos. Los directos pueden ser cuando hay conversaciones directas entre Holden y alguien más, y los indirectos también cuando hay explicaciones o descripciones e incluso hasta la carta que le escribe a su hermana. Cambio de tipología al casi finalizar la novela, y este cambio es a itálica o cursiva, y esto es para
acentuar la última idea Sobre la o estructura resaltar. narrativa interna, las acciones se presentan mediante un narrador subjetivo, ya que es el personaje principal, Holden, el que nos cuenta su propia historia. Así pues, la subjetividad es total. Según le caigan al narrador, los personajes va a categorizarlos si van a ser buenos o malos, y pues lo maneja a su total criterio. Curiosamente, la gran mayoría de los personajes son malos, ejemplos totales de degradaciones. Ahora, el libro comienza explicando su situación actual para luego ir contándole lo que hace y lo que piensa en ese momento. Cada capítulo es una continuidad anterior contado por el personaje protagonista. Ya que los hechos están de manera continua cronológica, se podría decir que el libro está escrito de manera lineal cronológica, ya que se cuenta de principio a fin y de forma que vayas continuando la historia. Es como para saber y comprender mejor la manera de pensar de lo sucedido de Holden, y de lo contrario nos podríamos perder. El final de la novela es cerrado. El narrador deja de contarte la historia en un punto concreto, sabiendo lo que al final hará. Pienso que el autor lo quiso de esta manera para dar una clara visualización de lo que iba a pasar, de modo que los lectores no tuvieran ninguna duda y podrían saber el desenlace de esta historia. Bueno, primeramente como personaje principal tenemos a Holden Caulfield, que es un adolescente de 17 años, despreocupado, no le interesa su futuro, irresponsable, cobarde, y en el análisis que podemos observar del personaje identificamos que su simbolismo es la irresponsabilidad, la cobardía y la falta de preocupación para su futuro. Holden tiene una perspectiva muy peculiar e interesante acerca del mundo que lo rodea. Por ejemplo, él piensa que todos son unos hipócritas y que son doble cara. A la única que quiere y adora es a su hermana Phoebe, que es muy importante en el transcurso de la novela, es su hermano Ali, quien murió de leucemia. Bueno, tal vez no se haga referencia a él en ese momento, pero sí psicológicamente a través de las memorias de Holden. En una parte del libro en donde Holden menciona que él rompió las ventanas y los cristales del carro y del auto al momento de saber que él la verdad lo echa mucho de menos y cree que es una persona muy inteligente y que no merecía lo que le pasó. Muy importante en esta novela es la hermana menor de Holden, que se llama Phoebe. Él piensa que ella es muy graciosa y piensa que se puede mantener una relación o se puede comunicar muy fácilmente con ella a pesar de su minoría de edad. Y esto se puede demostrar en una parte del libro que dice lo siguiente: ustedes lo guapa y lo lista que es. Les juro que es listísima. Desde que empezó a ir al colegio no ha sacado más que sobresalientes. Tiene solo 10 años. Les gustaría mucho conocerla. En el momento en que uno le habla, Phoebe entiende perfectamente lo que se le quiere decir y se le puede llevar a cualquier parte. Si se le lleva a ver una película mala, enseguida se da cuenta de que es mala. Y si se le lleva a ver una película buena, enseguida se da cuenta de que es buena. En el libro, Phoebe representa la inocencia, la pureza que hay en los jóvenes más pequeños. Y bueno, también tenemos otros personajes que no son tan importantes en el transcurso de esta historia, pero sí influyen de una manera mala en el comportamiento de Holden. Uno de los personajes también muy mencionados en esta novela es Ward Stralater, que es el compañero de cuarto de Holden en Pensy. Él está enamorado de sí mismo y piensa que nadie lo merece. Nada más utiliza a las mujeres como objetos y no le importa. Se puede detectar como simbolismo el egoísmo, lo que viene siendo la soberbia, muchas cosas como el ego y bueno, ahora les mencionaré algunas de las simbologías que maneja este libro. Bueno, la primera es el título del libro, que es importante saber que el título en inglés es The Catcher in the Rye, y visto desde la cultura estadounidense tiene varias costumbres o connotaciones. La frase sale de una canción popular, como se puede ver en el libro, y en el capítulo 22, donde Holden le describe a Phoebe, es el apellido Caulfield, que en inglés significa la membrana del feto. Es un simbolismo en la incapacidad de Holden para comprender el mundo de los adultos y la hipocresía también con la que se maneja la roja de cazador, que Holden la utiliza cuando se siente solo
y cuando no, Para se la concluir, quita. personalmente me gustó mucho este libro porque me pareció una experiencia lectora muy enriquecedora. Nunca había leído un libro como este y la verdad transmitió muchos mensajes que me gustaron mucho y además como experiencia de vida siento que deja mucho que enseñar, te ayuda a valorar las cosas que tienes y que aunque parezca que uno por tener dinero es feliz, no lo es siempre. Y la verdad me gusta mucho este libro. Gran experiencia lectora, ya que yo no había sentido nada de atracción por leer ningún libro y pues al acercarme a la literatura y ahora que pues finalicé de leer esta obra, pues quiero comenzar a leer un poco más y quiero acercarme más y sentirme más apegado a las novelas y a la literatura. Bueno, mi conclusión acerca de esta novela de Guardián entre Centeno es que la verdad es una novela buena, pues de cierta manera te hace reflexionar en si una persona debe de tomar las decisiones correctas en su vida, porque cada decisión puede afectar tu futuro. Y pues sí, esta novela tiene muchas cosas que dejarnos para aprender, y también algo que no me gustó de la novela es que, bueno, o más bien me gustaría que la novela tuviera el porqué de por qué Holden está en terapia y cosas así que nos explicaran más acerca de este fenómeno.